Bueno, nuevamente me encuentro aquí por este medio de las redes, dándole gracias primeramente al Señor Jesucristo, porque gozamos de una salvación que no merecíamos. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Fui con mi carga de pecado al Señor Jesucristo y Él perdonó mis pecados de este indigno pecador. Soy salvado ahora, fui salvado por su pura gracia, su misericordia, y es lo que quiere el Señor para contigo. Estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Aquí tengo más de 20 años viviendo en esta comunidad y estoy aquí en mi humilde hogar, pequeño, pero dándole gracias al Señor porque Él me ayudó para hacer esta pequeña construcción. Quisiera nuevamente predicar el mensaje. El último mensaje le hablé sobre la parábola del sembrador y ahora quisiera leer otras escrituras con la ayuda del Señor, pero primero quisiera orar y cantar una sola estrofa de un himno, del himno 32 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. Bendito Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro mediador para contigo, para darte las gracias, Padre, por la obra de la cruz, por la sangre que derramó tu Hijo amado, por su sepultura y resurrección. Gracias porque Él vive y Él es el que salva al pecador. Gracias te doy por tus fieles cuidados durante el día para con cada uno. Bendice la predicación que se pudo realizar hoy en casa de un hermano. Que tú puedas bendecir a los que escucharon tu palabra. Ahora los que vayan a escuchar por este medio, ayúdales también, Padre, grandemente. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió la pena terrible, rota su liga, al preso soltó. Cristo por siempre nos salvó porque no le admite, nos salvó que amigo me dice, cree en el Señor que nos libertó. Cristo por siempre nos salvó. Bueno, gracias al Señor fuimos librados de la maldición de la ley. Pero la ley nos sirvió, al escuchar la palabra de Dios, nos sirvió para despertar nuestra condición delante de Dios y fuimos al único que nos podía libertar, al Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, Cristo por siempre nos salvó. Quisiera leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Voy a leer el 31 hasta el 38. Y este tiene otro sentido, la verdad ahora libre. Y después del 38, comienza del 39 al 47, es un solo capítulo, pero aquí tiene una separación. Dice, soy de vuestro padre el diablo. Pero aquí dice, la verdad os hará libre. Desde el 31 hasta el 38 voy a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre,
y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca del Padre. Voy a leer 2 versículos más. Respondió y le dijeron, fueron los mismos judíos, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, a la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis de las obras de vuestro padre. Entonces nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vamos a darlo hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, aquí tenemos el Señor Jesucristo. Siempre fue perseguido por los mismos de su nación, por los fariseos y por estas sectas que eran también mismos judíos. Y entonces el Señor les dijo, la verdad os hará libre. Habían judíos que habían creído en el Señor. Y entonces vemos que Él tuvo un diálogo con ellos. Si conociereis la verdad, y la verdad os hará libre. Si permanecéis en mí, si habéis creído, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todos los que escuchamos el Evangelio, el mensaje de salvación, tuvimos una fe inicial para el perdón de nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo, Él sabía que muchos no eran por algún interés, y Él conocía el corazón de los que confesaban fe en Él, los que creían en Él, porque Él era el mismo camino, la verdad y la vida. Entonces vemos aquí este cuadro de estos judíos que creyeron en el Señor, y el Señor le dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, la fe, después viene la obediencia a lo que el Señor demanda. Pero estos judíos eran practicantes de la ley, de las leyes mosaicas, y vemos que las leyes lo que hacen es revelarle el pecado al ser humano, y eso ocurre también en estos tiempos. Y esto no era que tenían que tener una fe fingida y tratar de imitar las cosas del Señor. Estaba diciendo una señora psicóloga, estaba dando un estudio en un aula, y entraron todos menos uno. Entonces ella estaba explicando que las personas dicen y hacen lo que los demás hacen para ellos también encajar en el grupo. Entonces faltaba un alumno por entrar. Entonces ella hizo como algo didáctico, y ella le dijo a los alumnos, esa pizarra verdad que es verde, pero si yo digo que es roja, y ustedes van a decir que es roja, y van a ver cuando venga. Entonces, pero ella estaba haciendo, era algo didáctico. Entonces pasó el alumno que faltaba, que llegó tarde, y el alumno entonces se sentó, y ella le empezó a hacer la pregunta a 2 o a 3 alumnos, y le dijo, ¿de qué color es esa pizarra?
Entonces el alumno, los tres alumnos que ella le preguntaron, pero ya ella le había dicho que dijeran que era roja, pero era verde. Entonces los alumnos dijeron, es roja. Le preguntó al otro, ¿de qué color es la pizarra? Es roja. Y entonces le preguntó al otro también, el otro también dijo que es roja. Pero entonces el otro alumno que entró después, él no sabía lo que había ella acordado con los otros alumnos. Entonces él se sintió prisionado y quiso imitar a los demás, y él estaba viendo que era verde la pizarra. Entonces él le dijo, es roja. Y entonces la maestra le dijo, pero véala bien, es roja. Entonces él se dejó llevar por lo que decían los demás, porque después ella le dijo, ¿de qué color la ve? Entonces él dijo, no, maestra, es verde. Pero entonces ella lo que quiso darle a entender que ella se quiso encajar con los demás del grupo. Y así pasa también en estos tiempos. A veces hay congregaciones que se dirigen y siguen son la ley, pero en desobediencia a lo que es la palabra de Dios, y ellos tratan de imitar lo que hacen, lo que están de repente algunos pastores con bailes y cosas, y entonces los que vienen entrando tratan de imitar también lo mismo, pero no en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, o lo que estaba enseñando el Señor. Esto le pasaba a estos judíos. Ellos seguían la ley, pero en realidad no estaban cumpliendo la ley. Y en estos tiempos es igualito. Las personas desobedecen lo que el Señor enseña en su palabra. Entonces ella lo que quiero darle a explicar, que por ejemplo los que entran tratan de imitar a los otros. Por ejemplo, una vez yo encontré un muchacho y él me dijo que lo invitaron a un culto de una congregación pentecostal, y él dice que todos empezaban a zumbar en el suelo, a revolcarse, porque decían que estaban llenos del Espíritu Santo. Y él me dijo que eso a él no le pareció, no le gustó y no fue más. Pero eso son cosas que ellos imitan porque vienen haciéndolo otro. Entonces la fe no se puede imitar, y cosas que no están en las escrituras. La persona que cree en el Señor es sellado con el Espíritu Santo, con el aras de la promesa, y no puede estar, uno el creyente no da brinco ni nada por el estilo, no pasa un viento recio, recibe el Espíritu Santo o te pone en la mano. No, es el que Jesús dijo, el que en él cree tiene vida eterna. Entonces aquí habían unos judíos que habían creído en el mismo Señor, pero el Señor les dijo que tenían que permanecer en su palabra, y si conocéis la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De la maldición de la ley, del pecado. Pero ellos seguían todavía, muchos de ellos en su pecado. Habían verdaderos judíos, porque lo vemos en Hechos de los Apóstoles, que ahí fueron bautizados y añadidos, más de 3.000 creyentes. Eso eran judíos. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza al ser humano. Y por las obras de la ley, lo que va a cargar, si está guardando las obras de la ley, como hacían estos judíos, y no tenían misericordia, ellos lo que se estaban cargando mucho más y más de pecado. Entonces no eran libres de él. El único que puede libertar a un pecador del pecado es el Señor Jesucristo, que le limpia, le lava su corazón de todo pecado por su sangre que él derramó. La preciosa sangre del Señor Jesucristo es la que limpia de todo pecado. Entonces el esclavo no, que el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una fe salvadora, y la fe salvadora después se demuestra siguiendo al Señor y obedeciendo, porque el mismo Señor dijo en este mismo evangelio, dice, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Señor hablaba todo lo que el Padre le decía. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces ellos respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuera hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. Y el Abraham hacía las obras del mismo Señor. Pero los judíos no, porque ellos mismos procuraban matar al Señor Jesucristo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham oyó a Dios y él por la fe le obedeció a Dios y él alcanzó salvación por la fe. Pero ellos no estaban, ellos estaban por las obras de la ley. Entonces vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos. Ellos pensaban que el Señor Jesucristo había nacido de fornicación, pero esto era algo que ellos no entendían, porque el Señor Jesucristo nació en el vientre de María la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue una obra divina de Dios, porque Dios envió a su Hijo al mundo, a este mundo pecador, y él no podía ser concebido por medio de un hombre pecador. Él estaba en un vientre de María la Virgen. Era un vaso limpio, un vaso que fue utilizado por el mismo Dios para que ella fuera la madre de Dios, del mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el mismo Dios. Entonces Jesús le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ellos querían hacer las obras del maligno y querían matar al mismo Señor Jesucristo. Entonces no estaban haciendo la obra de Abraham, no estaban haciendo conforme a las obras de Dios. Y por eso cuando el Señor Jesucristo les confrontaba con la verdad, ellos procuraban matarle. Amigo o amiga que no eres salvo, la palabra de Dios confronta el pecado de nosotros, porque esto fue lo que me pasó a mí. Entendí que estaba perdido en mis delitos y pecados, y creí en Él, y cada uno de los que somos salvos llegamos a Él porque no podíamos guardar la ley de Dios, no podíamos sujetarnos a la ley de Dios, y el Señor Jesucristo cumplió toda la ley, y el principal punto de la ley es el amor, y el Señor amó a la raza humana, que entregó su vida por la de nosotros y con su propia sangre pagó la deuda allá en el Calvario por amor a nuestras almas. Entonces vemos ahorita que muchos no siguen al Señor, no han entrado por la puerta, no han tenido una fe inicial, sino que tratan de imitar un poco de pintura religiosa, y están en una congregación y pueden decir: yo hago esto, yo hago aquello, yo ayuno, yo hago esto, hago aquella obra, hago todo esto, pero nunca han experimentado un nuevo nacimiento, una fe salvadora. Y entonces el Señor dijo: si el Hijo los libertare, será verdaderamente libre. Entonces se encuentran esclavizados en el pecado, y el pecado los lleva rumbo a la condenación eterna. Están imitando a otros que han seguido atrás. Amigo o amiga que no eres salvo, la salvación es personal. El Señor quiere tratar contigo. Cuando la palabra de Dios confronta el pecado, es porque el Señor quiere salvar tu alma, porque por tus propios medios no vas a poder entrar al cielo. Tienes que humillarte
arrepentirte de tus pecados e ir a la fuente de salvación para que Él perdone tus pecados y tu corazón venga a ser blanco como la nieve. Yo te quiero dar un consejo. Nosotros los que somos salvos todavía nosotros pecamos, faltamos, pero no practicando el pecado, porque el Señor nos libertó de la maldición de la ley y ya nosotros no practicamos el pecado, no hallamos deleite en el pecado. Por eso tienes que ser libre y tú mismo después vas a tener seguridad de tu salvación y vas a poder caminar y obedecer, no imitando, sino obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo creí en el Señor, yo no entendía nada de la Escritura, solamente lo que podía leer de la Escritura cuando escuchaba la predicación, leía del lugar de condenación y las Escrituras que me señalaban que era un pecador, hasta que me compungí del corazón, no soportando más, y un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche caí arrodillado en mi cama pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole que me salvara, y en ese instante Él me vio que era un corazón sincero y Él perdonó los pecados de este indigno pecador que merecía ir a la condenación eterna, y mis pecados fueron perdonados. Ahora fui libertado. Por eso quise cantarte este himno de la ley libre, dicha indecible. Cristo sufrió la pena terrible, rota su liga, al preso soltó. Estábamos atados en el pecado, presos, hundidos en el pecado, y Él nos sacó del lodo cenagoso y nos libertó de la maldición de la ley. Cristo por siempre nos salvó. ¿Por qué no le admite? Nos salvó. ¿Qué amigo me dice? Amigo o amiga que no eres salvo. Llega al Señor Jesucristo para que seas libertado. No seas como muchos que piensan agradar a Dios por muchas cosas que hacen. Como te dije, después fui leyendo las Escrituras y voy entendiendo con la guía del Espíritu Santo, las enseñanzas en la congregación, los ministerios y todo esto, lo que Dios requiere y quiere para con cada uno de los que somos salvos, que le obedezcamos hasta la muerte. Que seamos fieles hasta la muerte. Con esto no quiere decir que no vamos a tener fallas en el camino ni nada. Pedro las tuvo, cada uno de los creyentes la tuvieron, fallas, momentos de debilidades, flaqueza, aún en su fe, algunos en la fe dudaron aún de su salvación, pero el Señor los fortaleció, y tenemos toda la guía del Espíritu Santo ayudándonos a través de las Escrituras para caminar. Como le dijo el Señor: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amigo, cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo y después puedas seguir al Señor y obedecer lo que dice su palabra. El Señor no promete riquezas aquí en la tierra, no promete nada de esto. Él pudo enseñar y dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que Él nos dejaba la paz en nuestros corazones. La paz os doy, la paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da.